Bueno, a ver, acá lo importante es el procurar ser empático, ¿no? Mm, La apologética es una forma de, de predicación, es en cierto modo una forma de hacer llegar el evangelio también. ujú, Desde esa perspectiva, para uno ser efectivo y por un asunto básico de caridad cristiana, ¿no? Uno tiene que tratar de ponerse en los zapatos del otro. mm, Entonces, por ejemplo, cuando yo me pongo en los zapatos del ateo, me imagino, ¿qué pasaría si yo fuera ateo y viene un creyente y me cita Salmos 14.1 como único argumento? Así me dice, ¿sabes qué? Tienes que convertirte a Dios porque en Salmos 14.1 dice que solo los necios rechazan a Dios. Y le cito, mm, no dijo el necio en su corazón, Dios no existe. Entonces, si no quieres ser necio, tienes que convertirte a Dios. ok, O entonces me puedo figurar eso y me podría encontrar, digamos, poniéndome en los zapatos del ateo, que incluso para un ateo bien intencionado o potencialmente abierto a cambiar de postura, eso podría ser un tanto chocante. mm, Entonces, trato de ir por otra vía. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 19 al 20, leemos lo siguiente. mm, Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. mm, Por eso los malvados no tienen disculpa. Entonces, aquí se nos muestra dos cosas. Uno, que en efecto, todo ser humano tiene una noción básica de Dios. Hay una noción indestructible de Dios en cada uno que al final de cuentas no podemos negar, ¿no? De ahí que, como decía el gran escritor Gilbert K. Chesterton, ujú, cuando se deja de creer en Dios, no es que no se cree en nada, sino que se comienza a creer en todo. Y en efecto, quien no cree en Dios, ¿qué nos encontramos? Con que después está creyendo en la cábala, que después está creyendo en supersticiones, o que está creyendo en el materialismo, ¿no? Con la materia como una explicación absoluta, y lo que siempre ha sido y lo que siempre será, o sea, como atribuyéndole a la materia la cualidad de que es eterna y omnipresente, y que lo explica todo, etcétera, ¿no? Asimismo encontramos adolescentes que rechazan la existencia de Dios, pero idolatran a filósofos como Nietzsche. Y mm, sinceramente eso es como lo que les llena sí, existencialmente, entonces es como una especie de reemplazo. Hay claro. otros que rechazan la existencia de Dios, pero se comprometen con la filosofía marxista y la cosmovisión marxista y la lucha por la revolución socialista, y en el fondo están endiosando la búsqueda de un sistema social. Entonces, Claro. en el fondo, en todo ser humano hay una noción indestructible de Dios. Desde esa perspectiva, en efecto, todos tenemos esa noción. Ahora bien, en el texto de Romanos se establece que al Dios invisible se lo puede conocer reflexionando sobre las cosas visibles que él ha hecho. Entonces, mi acercamiento al ateo iría por el siguiente lado. Yo sé que en el fondo hay una noción de Dios en él, pero al Ok. mismo tiempo sé que por la caída del hombre, el intelecto, este, pues no ve siempre las cosas claramente. Mm, Entonces lo que hago es tomar los elementos visibles del mundo y a partir de ahí razonar, reflexionar para demostrar filosóficamente la existencia del Dios invisible. Y sí. esos argumentos se pueden establecer claramente. Fundamentalmente manejo las 5 vías de Tomás de Aquino, que Mm, parten de cosas que todos podemos naturalmente aceptar, sin necesidad de que se nos pida fe especial. Entonces, al ateo le parto de cosas visibles o principios visibles que él puede aceptar razonablemente y a partir de ahí demostrar que existe el Dios invisible. Como esos argumentos son razonables y conforme establece el texto, puede el hombre razonablemente conocer que es así, una vez que se le aclara eso desde la apologética, la persona que tenía una mente confundida, frente a esa aclaración, va a poder cambiar de postura o reflexionar. Pero si es su corazón el que rechaza esto, pues como bien dice el texto, dado que los argumentos intelectuales son claros, dado que de la realidad visible del mundo sí se puede establecer
la existencia de Dios, entonces ya no tiene excusa, porque ya no habría un elemento intelectual para no creer, sino solo su voluntad. Muy bien, muchas gracias. Entonces puedo yo llegar a la conclusión de que en todo esto el ateo, pues sí tiene alguna manera, alguna fe, aunque sea una fe, yo diría una fe negativa, no positiva, pues no cree en Dios, pero sí él tiene que llegar al punto en el cual él tiene que poner una fe, aunque sea una fe ciega, en lo que él está emocionalmente proyectando como verdad. Exacto, o sea, así como los filósofos griegos decían el hombre es un animal político, también es cierto que el hombre es un animal religioso. O sea, es algo inescapable de la condición humana el buscar a Dios. Y si yo no reconozco al Dios verdadero, y si yo no creo en el Dios verdadero, no significa que no voy a creer en nada, sino que voy a endiosar a otra cosa. Voy a endiosar mi propio placer desde una filosofía utilitarista, o voy a endiosar a la materia desde una filosofía materialista, o voy a endiosar a la ciencia desde una filosofía cientificista, o voy a endiosar un futuro sistema social supuestamente justo y perfecto desde una filosofía comunista marxista, o voy a endiosar un orden económico de libre mercado y libre transacción como hacen los liberales económicos, o voy a endiosar a un filósofo particular que escribe muy persuasivo como por ejemplo hacen los nietzscheanos, o voy a endiosar al creer en la cábala o en la suerte o en la astrología, etcétera, etcétera. Incluso los nihilistas, es decir, los que tienen la postura filosófica de que no se cree en nada, tienen una obsesión con su nihilismo. Y les pongo un caso muy concreto. Hay un escritor muy famoso que se llama Émile Cioran. Cualquiera puede ir y buscar los libros de Émile Cioran en internet. Ok, Émile Cioran escribe mucho sobre el sinsentido de la vida, el vacío, la falta de propósito, la falta de felicidad, la falta de placer, etcétera, etcétera. Es una visión absolutamente pesimista, sombría, triste, etcétera, etcétera. Si uno lee los escritos de Émile Cioran, se da cuenta con que él endiosa ese sinsentido. Endiosa ese sinsentido. De hecho, él dice que él está tan comprometido con esta angustia hacia la muerte que incluso en cierto modo la prefiere respecto de morir. Es decir, es alguien que está obsesionado con la propia depresión. Es alguien que endiosa incluso la propia depresión. Y quien no me quiera creer, pues vaya y lea los escritos de Émile Cioran y se va a encontrar con eso, con que la depresión, la nada, la angustia es cosificada, objetivizada y se le rinde un culto emocional melancólico. Entonces, incluso en el caso más extremo, es decir, no creo en nada, no creo ni siquiera ni en la ciencia, ni en sistemas sociales, etc., hasta el mismo nihilismo, hasta la misma nada, puede ser endiosada. En consecuencia, que el hombre crea en Dios, y si no cree en el Dios verdadero, va a creer en un ídolo. Ok, lo que ahora tiene mucho sentido para mí. Por ende, por eso es que muchos de los darwinistas son ateos. Y endiosan entonces con una fe ciega el hecho de que la ideología de Darwin. Entonces, sí. Y esa es una postura tremendamente tonta, porque resulta que el propio Darwin afirmó la creencia en un creador. En la última edición del Origen de las Especies, Darwin explícitamente dice esto de que la variedad que se observa de los seres del mundo lleva a pensar en un creador, en que esto es producto de un creador. O sea, ni siquiera Darwin llegó al punto de negar siempre y de modo absoluto la existencia de Dios. Eso sí, la cuestión religiosa de Darwin es compleja. Darwin tuvo etapas de creyente cristiano, sí, de agnóstico, de materialista, luego de deísta, o sea, como que sí existe un Dios pero no se preocupa por el mundo, luego un teísta filosófico, etcétera, etcétera. Es decir, la postura religiosa de Darwin es un asunto complejo.
Pero el punto es que incluso en una edición de la obra El origen de las especies, o sea, la obra clave de el paradigma evolucionista darwiniano, Darwin afirma o sea, incluso la existencia de un creador. La cita exacta se encuentra en una conferencia mía que está en YouTube, que se titula La Iglesia contra la Ciencia, en signo de interrogación. Ahí, a quien le interese lo puede encontrar. Entonces llama la atención que estos darwinistas, muchas veces adolescentes, jóvenes con poca cultura científica, pero que vociferan mucho en los grupos de Facebook, dicen, no, Dios no existe porque Darwin lo demostró. Y resulta que el propio Darwin pensaría, al menos en alguna edición del origen de las especies, que tal postura es tonta. Okay. Muy interesante, bien interesante, hermano Luis, Dante, porque realmente siempre me ha interesado a mí armarme con inteligencia y sabiduría para saber contrarrestar el darwinismo, y tengo unos ciertos libros en los cuales he estudiado y reestudiado para hacerme una mejor idea. Dígame. sí, bueno, disculpe que le interrumpa, pero no podía No hay problema. pasar. Es increíble cómo estas personas, ahí nos damos cuenta lo novatos que son cuando Sí. afirman que Darwin se empeñaba en crear ese pensamiento ateísta, que nosotros lo colocan como un enemigo de Dios, cuando él jamás negó la existencia de Dios. Exacto, es más, incluso actualmente existen en internet estadísticas de los mismos países desarrollados en ciencia, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, etcétera, sobre las posturas religiosas en el marco de la discusión con la teoría de la evolución. Y se encuentran estadísticas interesantes. Por ejemplo, es cierto que la mayor parte de científicos consideran que la teoría de la evolución es correcta. Ojo, lo cual no es lo mismo que decir que el darwinismo es correcto, porque el darwinismo es solo una versión muy específica, particular y de hecho bastante básica del planteamiento evolucionista. Hay otros. Pero ¿qué sucede aquí? Que de esa gran mayoría de científicos que consideran que incluso la teoría de la evolución es correcta, gran parte de ellos son creyentes. O sea, hay muchos científicos que conocen muy bien la biología, que conocen muy bien las ciencias naturales, y que ellos mismos no ven como incompatible esto con creer en Dios. O sea, incluso si el darwinismo o incluso si la teoría de evolución fuera cierta, incluso si nos pusiéramos en ese supuesto, que cada uno puede afirmar o negar, pero incluso en ese supuesto, y los propios científicos de élite son unánimes en decir que automáticamente se descarta. De hecho, hay encuestas en que se muestra que hay un porcentaje de científicos que creen que la evolución se explica desde una visión puramente materialista, pero que también hay un porcentaje de científicos que consideran un paradigma evolutivo incluso bastante cercano al darwiniano, pero que aún así dicen que no lo ven como incompatible con que haya una inteligencia superior que dirija este proceso. En consecuencia, hay científicos de mucho nivel intelectual de las naciones desarrolladas científicamente que afirman que no hay una incompatibilidad intrínseca entre teoría de la evolución y creencia en Dios, al menos a un nivel de ateísmo filosófico general. Sin embargo, parece que muchos ateitos de los grupos de Facebook saben mucho más que estos científicos y creen que automáticamente teoría de la evolución descarta a Dios y fin de la historia, cuando ni Darwin ni muchos científicos evolucionistas actuales creen esto. Así es.